Hola, buenas tardes, señoras y señores. Estamos ya en la charla 107 sobre los Hechos de los Apóstoles. Continuamos en el capítulo 22 y les voy a seguir contando la continuación de todo lo que les expliqué la semana pasada. ¿Se acuerdan de que el asunto iba de que Pablo había llegado a Jerusalén para celebrar Pentecostés? Llega al templo y hay una serie de judíos que van contra él y los romanos le toman preso y él, antes de que definitivamente vaya a la Torre Antonia, le pide al tribuno a ver si puede justificarse delante de todas las personas que le están persiguiendo. Y entonces, en la charla anterior, él empezaba a hablar sobre su conversión y nos quedamos ahí. Entonces vamos a continuar en con lo que tenemos que seguir con respecto a esta conversión. Porque yo les había dicho, recuerden, que en el momento en que llega a Damasco, antes de entrar en Damasco, ve en visión al Señor. Oye y ve una luz. Y entonces automáticamente se queda ciego y no va a ver ni oír nada hasta que llegue a Ananías, de hecho. Pero esto lo dejamos para el próximo, para las explicaciones siguientes. Vamos a rezar antes y rezamos al Espíritu Santo. Decimos, ven Espíritu Santo, llena el corazón de todos los hombres. Enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos vida nueva y todo será recreado y renovarás la faz de la tierra. San Pablo ruega por nosotros, San Pedro ruega por nosotros. Santos y santas que ya están en el cielo. Iglesia purgante, almas del purgatorio, rezad por nosotros. Padre Pierino, ruega por nosotros, recién fallecido. Señor, te pido con todo el corazón para que podamos dar la charla, tú inspirándome a mí, y que las personas puedan llegar a entender lo mejor posible para que se aficionen, para que les guste este maravilloso libro de los Hechos de los Apóstoles. Y que luego esta afición les llegue a continuar escuchando las explicaciones que yo continuaré dando sobre San Lucas. Virgen Santísima, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues vamos a ver. Estábamos en eso, ¿no? En que debido a que Pablo está en un momento en el que, según nos explicaron en el capítulo 9, este es el capítulo 22, según nos explicaron en el capítulo 9, se queda, ve la luz y entonces pasa 3 días, es decir, pasa 3 días sin beber, sin comer, sin ver y en oración. Los amigos le llevan a la calle ancha, la calle recta, perdón, la calle recta que es una calle en Damasco que cruzaba el centro, de arriba abajo, de Damasco, y a casa de un tal Judas, ¿no? Y se queda allí él viviendo. Entonces, el texto que él está explicando, porque el capítulo 9 nos lo explican y aquí él se está defendiendo frente a los judíos. En el capítulo 22, él sigue diciendo, a partir de todo lo que les dije el otro día, dice, un tal Ananías, hombre piadoso según la ley, bien acreditado por todos los judíos que habitaban allí, o sea, en Damasco, vino a verme y presentándose ante mí me dijo, Saúl, hermano, recobra la vista. Y en aquel momento le pude ver. Si nos vamos al capítulo 9, resulta que es lo siguiente, dice, Saulo se levantó del suelo y aunque tenía sus ojos bien abiertos, no veía nada. Le llevaron de la mano y le introdujeron en Damasco. Pasó 3 días sin ver y sin comer ni beber. Entonces nos explican aquí en el capítulo 9, para aumentar un poco las explicaciones que él da a esta gente, que había un tal Ananías, que era un hombre, según hemos leído, que era un hombre, pues era un buen judío. Dice el texto que hombre piadoso según la ley de Moisés, bien acreditado por todos los judíos. O sea que un judío
muy piadoso, muy religioso, que había abrazado la fe en Jesucristo. Entonces, dice el texto que él ve en visión. Ananías estaba viviendo en Damasco. Entonces, dice que ve en visión al Señor que le dice, Ananías, y él contestó, aquí estoy, Señor, dice, levántate y vete a la calle recta y pregunta en casa de Judas por Udo de Tarso, llamado Saulo. Mira, está en casa de Judas. Ha visto como un hombre llamado Ananías entraba y le imponía las manos para recobrar la vista. O sea que mientras Ananías está viviendo en Damasco y al mismo tiempo Pablo, en visión, también ha visto como venía alguien y le imponía las manos y le cuidaba y le salvaba. A partir de ahí veía. Entonces, claro, fíjense que lo que nos están diciendo es que Ananías ve en visión al Señor, tiene una visión de nuestro Señor Jesucristo. Y como tal visión, en este texto, Ananías, después de lo que le dice el Señor, que es vete a la clase recta y impon las manos a Pablo y para que vea, eh, hay un diálogo entre nuestro Señor Jesucristo y Ananías. Ananías le dice, pero con mis propias palabras, Señor, pero es que esto es muy peligroso. Es muy peligroso porque es que yo conozco y he oído hablar muchísimo de este hombre y sé que tiene unas cartas credenciales, las cuales servirán para que a lo mejor si encuentra a alguien que probablemente siga a nuestro Señor Jesucristo en la sinagoga, pues pueda tener la posibilidad de deportar a estas personas. Y el Señor le contesta, vete, pues este es un instrumento elegido por mí para llevar mi nombre ante los gentiles, los reyes y los hijos de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. O sea que fíjense que aquí se nos muestra la relación que existe entre Ananías que ve al Señor y cómo contesta Ananías. Porque muchas veces se nos habla de que hay santos, y luego se nos explica pues lo que ellos han hecho, las consecuencias que se derivan del éxtasis que han tenido, o bien se nos dice que el Señor pues dice esta frase. Pero lo que les decía, o sea, la relación que existe entre Jesucristo y él, o ella, la persona que tiene el éxtasis, que es un diálogo, muchas veces no se nos explica. Y en cambio aquí sí. O sea, el Señor le dice, vete a la calle ancha. Ananías dice, yo lo encuentro esto muy peligroso porque es Pablo o Saulo, como se llamaba entonces, es una persona difícil, parece ser. Y el Señor le dice, no, vete porque es un instrumento elegido por mí. Dense cuenta de esto. Entonces, fíjense que lo siguiente que claro, Ananías llega a la casa que ha sido indicada por el Señor y repite lo que el Señor le ha dicho, que en el texto dice así. Él me dijo, o sea, Pablo como lo está contando en el capítulo 22, dice, él me dijo, el Dios de nuestros padres te ha destinado para que conozcas su voluntad, veas al justo y escuches la voz de sus labios. Pues le has de ser testigo ante todos los hombres de lo que has visto y oído. O sea que, claro, aquí resulta que él ve a Ananías, Ananías le impone las manos, él, a partir de ese momento, él ve y luego Ananías le bautiza y le explica todo lo que el Señor le ha dicho que tenía que hacer. Porque sigue, dice, y ahí dice, ¿y ahora qué esperas? Levántate, recibe el bautismo y lava tus pecados invocando su nombre. Entonces, aquí hay una cosa que quería explicarles que para mí es interesante, que tienen que aclarar bien. Miren, cuando Pablo llega a las puertas de Damasco y ve a nuestro Señor y tiene este diálogo con nuestro Señor, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Él contesta, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Este es el diálogo que mantiene Pablo con el Señor.
Que sepan que hay que recalcar esto, que esta aparición que Pablo tiene de nuestro Señor Jesucristo es y fue, vamos, real y verdadera. Es decir, Pablo ve a Jesús como lo vieron los apóstoles cuando Jesucristo resucitó hasta la ascensión del Señor. Verán por qué digo todo esto, verán. Si nosotros vamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 1, Pablo dice en la carta a los Corintios, dice, ¿no soy apóstol? ¿Acaso no he visto yo a Jesús, Señor nuestro? O sea, él se llama apóstol, Dice, ¿no soy yo apóstol? ¿Acaso no he visto yo a Jesús, Señor nuestro? Luego, en el capítulo 15 de la misma carta a los Corintios, miren lo que dice, hablando de lo que ha visto, dice a los Corintios, porque yo os transmití, en primer lugar, lo que a mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras, que se apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales todavía la mayor parte viven y otros han muerto. Luego se apareció a Santiago, más tarde a todos los apóstoles. Y en último término se me apareció también a mí, que soy como un aborto. O sea, él se llama a sí mismo aborto, que es nada. Esto es otra cosa que dice en la epístola a los Corintios, pero es que en la epístola a los Gálatas dice, capítulo 1, versículo 11 y 12, dice, os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es de orden humano, pues yo no lo recibí ni aprendí de hombre alguno, sino por revelación de nuestro Señor Jesucristo. O sea, él no conoció el evangelio desde el principio. O sea, no conoció en principio no conoció a Jesucristo. Claro, es Jesucristo el que se le revela en Damasco, a las puertas de Damasco. Pero él mismo dice que todo lo que ha aprendido, lo ha aprendido a través de nuestro Señor Jesucristo. Es Jesucristo el que le ha explicado todo. Porque cuando él recobra la vista, está un tiempo en Damasco, luego se va a Arabia, vuelve de Arabia, está en Damasco otra vez, evangeliza en Damasco. Y entonces, como es perseguido por los judíos, se tiene que escapar de Damasco y se va a Jerusalén. Y es allí donde conocerá a los apóstoles por primera vez. Conocerá a Pedro. Por eso, lo que a mí me interesa resaltar de aquí es que es lo siguiente, que apóstol, o sea, digamos, si nos vamos al principio de todo, a la charla número 6, si la quieren completar lo que les estoy explicando, hay una cosa que tienen que saber, que les recuerdo, vamos, que es el hecho de que Pedro, cuando muere Judas Iscariote, claro, se encuentra aunque son 12 discípulos, pero con Judas muerto son 11. Entonces, Pedro entiende, que es el cabeza de la iglesia, entiende que si Jesucristo ha, digamos, elegido a 12 apóstoles, tiene que haber 12. Entonces, piensa, bueno, lo que tengo que hacer es elegir al 12º apóstol y voy a elegirlo entre todos los discípulos que hay, porque eran 12 apóstoles más toda la gente que le iba siguiendo. Pero la condición para ser elegido apóstol sustituyendo a Judas Iscariote en aquel momento de la historia, era que hubiese esa persona que sustituía a Judas Iscariote, que hubiese conocido a Jesucristo desde el principio, o sea, desde el bautismo de nuestro Señor Jesucristo hasta su ascensión. Y es entonces cuando, en el capítulo 1, claro, Pablo dice, lo que les acabo de explicar, dice, es preciso que uno de los hombres que anduvieron con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesucristo convivió con nosotros, a partir del bautismo de Juan hasta el día en que fue llevado de entre nosotros al cielo,
uno de ellos tiene que ser con nosotros testigo de la resurrección. Por eso les digo que condición, una condición básica es que lo hubieran conocido a Jesús desde el principio hasta el final. Entonces dice el texto, entonces quedaron, Pedro elige entre todos los discípulos y al final quedan dos. Uno que se llama Barsabas, por sobrenombre el justo, y otro que se llama Matías. Entonces el texto te dice que lo echaron a suertes, pero claro, cuando dices lo echaron a suertes puedes pensar pues que gente más, digamos, frívola, en el sentido de decir, bueno, ¿cómo es que lo echamos a suertes y entonces sale el que salga? Ah, no. Lo que ocurrió es que rezaron antes. Dice el texto. Entonces rezaron así: Tú, Señor, que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos dos has elegido para ocupar el ministerio del apostolado, el puesto del que Judas desertó para irse a su propio puesto. Lo repartieron a suertes y la suerte cayó sobre Matías, que fue agregado al número de los 12 discípulos. O sea, es todo esto, yo lo explico, para que entiendan que Pablo era un verdadero apóstol. Por eso les he dicho al principio, es muy importante, él se llama a sí mismo apóstol, ¿no? Porque él será llamado apóstol de los gentiles, pero es Jesucristo el que lo hace apóstol de los gentiles, porque primeramente evangelizará a judíos y si no a gentiles. Él ha nacido en la mente del Señor lo que estaba el hecho de que lo que tenía que hacer era sobre todo evangelizar a paganos, gentiles, pero que lo vio, y por eso se puede llamar apóstol, que lo vio tal cual lo habían visto los apóstoles, los 12 apóstoles, ¿no? Incluso Matías, que es el elegido, en lugar de Judas Iscariote. Para que tengan esto claro. Entonces, dice el texto, sigue diciendo el texto, que es al final de todo esto. Pablo sigue hablando a esta gente y dice: Habiendo vuelto a Jerusalén y estando en oración en el templo, caí en éxtasis. Y le vi a él que me decía: Date prisa y marcha inmediatamente de Jerusalén, pues no recibirán tu testimonio cerca de mí. Yo respondí: Señor, ellos saben que yo andaba por la sinagoga encarcelando y azotando a los que creían en ti. Y cuando se derramó la sangre de tu testigo Esteban, yo también me hallaba presente y lo aprobaba y guardaba los vestidos de los que lo mataban. Y me dijo: Marcha, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Esto es la explicación que dio. Entonces, esto es lo que me gustaría que entendieran, y para acabar hasta la semana que viene, que yo les explicaré lo que, a ver, cómo reaccionó el pueblo con respecto a todo lo que les acabo de explicar. Sí que me gustaría hacerles unas preguntas, como siempre, para que, con respecto a todo lo que les acabo de explicar, para que profundicen en ello, ¿no? Fíjense, si nosotros hacemos oración, la pregunta sería esta: si nosotros en nuestra oración privada con el Señor, ya sea en la iglesia o ya sea en nuestra habitación, por ejemplo, nosotros somos conscientes de que podemos hablar con Él, o sea, con nuestro Señor, como hablamos con un amigo muy querido, un amigo muy íntimo, al cual le podemos contar todo lo que nos preocupa. ¿Somos conscientes de esto? ¿Entendemos que en nuestra oración privada podemos hablar así con Jesucristo? Y luego otra pregunta que es profunda también. Si rezamos antes del momento en el cual vamos a evangelizar, ¿y para qué? Para que la falta de fe y los intereses creados que se puedan derivar, o sea, con los cuales nos podamos encontrar con respecto a las personas, que vamos a evangelizar, que estos intereses creados y esta falta de fe de la gente no impida la conversión de estas personas que nos escuchan. Y otra pregunta: si entendemos verdaderamente la necesidad de hacer oración y de tener vida interior para poder hacer un buen apostolado. Bueno, pues les dejo aquí
y continuaremos la semana siguiente para ver cómo ha sido la reacción de toda esta gente que va siempre contra Pablo. Vamos a rezar a la Santísima Virgen. Antes de esto les tengo que decir una serie de cosas que es lo de siempre, que es que, por favor, hagan apostolado, evangelicen con estas charlas que les digo. Tengo un canal que se llama La Sagrada Escritura en Profundidad. También recuerden que pueden escuchar todos los podcasts y todos los a través de iVoox y todo lo demás, y que evangelicen, que extiendan estas charlas a las demás personas para que, ya les he dicho antes en la oración, para que puedan disfrutar las personas y para que entiendan quién era Pablo bien y Pedro y qué era la iglesia primitiva en su momento. Recuerden también las personas que siguen por grupos, que me siguen a mí por grupos, que también se suscriban. Por logaritmos me harán un favor para que las charlas lleguen a la mayor parte de gente posible. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena de gracia. El Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.